Sí, o sea, uno no puede mirar este compuesto y decir, ah, no, sí, claro, lo que sucede es que el cloro, no. Vos vas a discernir entre una unión y la otra de ese modo, como vos decís. Es decir, si son metales, o sea, siempre que aparezca un metal, ¿sí? Y un metal de vuelta, lo repito, un metal típico, es decir, un sodio, un magnesio, un hierro, ¿sí? Yo nunca les voy a poner algo que esté en el medio, ¿sí? Nunca les voy a poner un metaloide, una cosita así que ustedes no sepan para dónde ir, ¿sí? Nunca. Eh, Después van a saber que hay algunas cuestiones con esos metaloides o metales pobres, pero no importa, no es el momento ahora, ¿sí? Eh, pero además de darse cuenta porque son metales y porque son no metales y toda esta cuestión, también te puedes dar cuenta por una cuestión de concepto. Es decir, lo repito porque lo dije al final del video, pero del otro, pero lo vuelvo a repetir. Los metales siempre tienden a oxidarse. La oxidación antes se creía que era un proceso que involucraba solamente oxígeno. Perdón, estoy admitiendo gente, por eso es que me trabo al hablar. Listo, creo que ya está. Era un proceso que involucraba solamente la adquisición de oxígeno, ¿sí? La oxidación. Hoy en día se sabe que oxidarse no implica oxígeno, o sea, puede implicar oxígeno, pero no necesariamente. O sea, puede algo oxidarse sin que haya oxígeno en el medio. Y oxidarse lo que implica es perder electrones, ¿sí? ¿Vieron lo que hablamos todo el tiempo de, no sé, el sodio que perdía su electrón o el magnesio que pierde 2 electrones, ¿sí? O sea, ceder electrones implica oxidarse. Es decir, quedar positivo, quedar con una carga positiva implica una oxidación. Por lo tanto, o sea, esta característica de los metales es una característica que no es una característica impuesta por los que estudiamos química. No es como matemática. La matemática fue impuesta por la mente. ¿Sí? En la matemática las cosas se piensan porque alguien las pensó con la mente primero. En cambio, en la química, en la física, en la biología, no se piensa de ese modo, sino que la naturaleza se expresa y nosotros estudiamos cómo se expresa la naturaleza. Son dos cosas bien diferentes, ¿sí? Entonces, eh, los metales, al tener esta característica tan particular de siempre ceder, 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 nunca van a compartir sus electrones. ¿Está bien? De vuelta, sus electrones están muy externos al núcleo, están como poco relacionados con el núcleo, como que el núcleo tiene poca influencia sobre esos electrones externos, entonces lo que sucede es que trata de cederlos, ¿sí? Entonces, esperen que la respuesta en la química, si la naturaleza es sí y listo. Bueno, hay algunas cosas que se comportan, o sea, siempre en la naturaleza las cosas se comportan porque van al mínimo energético, siempre, todo, lo que es eh, todo lo que se puedan imaginar, eh, todo, o sea, los que estudian, bueno, o sea, los que estudian todo, básicamente, porque ustedes van a seguir 3 carreras, que las 3 van a ir a lo mismo, que siempre la justificación, o sea, la justificación madre siempre es porque energéticamente es más favorable. Joya, perfecto, listo. Esa es la justificación madre. Ahora, ustedes tienen que tener la capacidad de poder explicar por qué un fenómeno, o sea, cómo un fenómeno se va dando bajo esa normativa del mínimo energético, ¿sí? Es decir, yo les digo, no sé, el sodio libera un electrón porque es favorable energéticamente. Perfecto, digamos, esa frase está perfecta, ¿sí? Ahora, ustedes tienen que poder explicar los fenómenos que se derivan, digamos, de esa idea, ¿sí? Y cómo se generan esos fenómenos, a eso voy, ¿sí? Pero, pero bueno, la madre de todo siempre es la energía, la mínima energía, siempre, en todo, ¿sí? En los procesos biológicos, por ejemplo, nosotros tratamos de gastar para todos los procesos biológicos la mínima energía posible, siempre, siempre, ¿sí? Está todo como eh, mínimamente, mínimamente relacionado y especificado de manera tal que en todo el proceso se pierda siempre la mayor cantidad de energía, como para que se pierda la mayor cantidad de energía y la energía que quede como residuo, como producto, digamos, sea menor. ¿Sí? Por eso digo la menor energía, que quede la menor energía. Bueno, entonces,
Ustedes lo van a reconocer a la unión covalente porque van a ser dos no metales, ¿sí? ¿Qué pasa acá? ¿Se produce entre metales y no metales? Ay, por favor, esto está mira, lo voy a cambiar ya porque me voy a morir. Para. Me voy a morir acá, si lo dejo así me muero. Para. Entre no metales y no metales. Este es un error, pero garrafal. Entre no metales y no metales. Ahí está. Este power se lo mandé a 500 millones de personas. Está re mal. Bueno, ahora sí. Ahí está. Ahora que lo guardé me quedo más tranquilo. Se produce entre no metales y no metales. El hidrógeno. Ustedes recuerden que el hidrógeno tiene como una química muy particular. El hidrógeno casi que no puede ser enmarcado en nada. El hidrógeno no es ni metal, ni no metal, no sé, no está ni en el grupo 1, o sea, es como que se lo puso ahí en la tabla porque es lo que mejor encajaba, pero en realidad el hidrógeno no pertenece a nada. Si ustedes lo ven, tiene otro color, de hecho, el hidrógeno. No tiene el color, por ejemplo, no sé, todos los elementos del grupo 1, A, el litio, sodio, potasio, todos tienen, no sé, color verde, según la tabla. En cambio, el hidrógeno capaz que es, no sé, violeta, ¿sí? Van a ver que no pertenece. Y esto tiene que ver con que el hidrógeno tiene sus características muy particulares. Entonces, si ustedes van a la tabla, bueno, lo van a ver en el grupo 1A, lo cual les dice que tiene un electrón externo. Bueno, hasta ahí estamos bien. Y se comporta como un no metal. Eso es muy importante, ¿sí? Se comporta como un no metal. Eso, por favor, escríbanlo por alguna parte, porque como está arriba de un montón de metales, por ahí se tiende a pensar que se comporta como un metal y no. Se comporta como un no metal. Por eso es que en este compuesto, que es ácido clorhídrico, esto, que es ácido clorhídrico, este es un compuesto bien covalente, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Hay otro criterio, vieron que Candela me preguntó recién cómo hacíamos para darnos cuenta si era un enlace covalente o si era un enlace iónico. Hay otro criterio para darse cuenta, seguramente ustedes lo deben saber, pero nadie dice nada por temor, o por lo menos yo no diría nada por temor. No, pero yo tengo profesores que son re agretas. Bueno. Es el criterio de la electronegatividad, ¿sí? Que no, quedó grabado esto que tengo profesores agretas. Y tengo profesores maravillosos, que los amo. También, post. El criterio de la diferencia de electronegatividad, ¿sí? Es decir, si yo hago la diferencia de electronegatividad entre, por ejemplo, el cloro y el hidrógeno, ¿sí? Si ustedes van a la tabla, hacen la diferencia de electronegatividad es literalmente restar los dos números, o sea, restar la electronegatividad del cloro a la electronegatividad del hidrógeno. Literal, es una resta algebraica, lo más fácil imposible, ¿sí? Entonces, si esa resta les da dentro de un rango, eso es una unión covalente. Si la resta les da en otro rango, es una unión iónica y así, ¿sí? O sea, también podría ser un criterio. Es un criterio que está bueno igual. O sea, por ejemplo, si ustedes hacen, miren, vamos haciendo un poquito para atrás. Bueno, no sé. Si ustedes hacen la diferencia de electronegatividad entre cloro y sodio, ¿sí? Van a ver que la diferencia de electronegatividad es alta, o sea, es un numerito alto, ¿sí? Mayor a 2, tal vez. Y si, por ejemplo, la diferencia de electronegatividad es mayor a 2, a veces el corte está en 2, a veces el corte está en 1,8. Bueno, si la diferencia de electronegatividad es mayor a 2 o 1,8, se lo considera un enlace iónico. En cambio, en este compuesto van a ver que la diferencia de electronegatividad es más pequeña, es un número más chiquito. Entonces, ese numerito chiquitito les indica que es un enlace covalente, ¿sí? O sea, a mí mucho ese criterio no me gusta, sinceramente. Como que a mí me gusta más pensar las cosas que guiarse por ese tipo de cuestiones. Pero se los comento porque como nosotros venimos pensando todo, también merecen tener algún escaparate que sea más sencillito, ¿sí? Me cayó uno. Bien. Entonces, para hacer una unión covalente hay que realizar la configuración electrónica de los elementos. Bueno, ven que ahí les puse atajo, mirar el grupo donde se encuentra el elemento. Listo, chao.
no van a realizar la configuración electrónica para ver cuántos electrones tiene cada elemento en el último nivel. Eso se puede hacer, si ustedes quieren repasar configuración electrónica, está bien, está bueno. Si no tienen la tabla, bueno, bien, se puede hacer, pero digamos que mirar el grupo es el atajo por excelencia y es lo mejor, ¿sí? Porque si no, uno se vuelve loco. Emparentar la cantidad de electrones que van a compartir con el otro elemento. O sea, es lo mismo que estábamos hablando recién con Candela, de que siempre todo les va a cerrar. ¿Vieron cuando estábamos haciendo recién la unión entre, no sé, magnesio y flúor era fluoruro de magnesio? Yo les dije que siempre les va a cerrar el compuesto, nunca va a pasar que les va a quedar un número que está mal, ¿sí? Que me van a decir, no, pero tengo un electrón de más o tengo un electrón de menos, no. Siempre les va a cerrar. En la unión covalente también siempre les va a cerrar, ¿sí? Esto no va a ser una cosa rara, ni les voy a dar una excepción. De vuelta no les voy a dar nunca un octeto ampliado, nada. Y acá estamos. Miren, por ejemplo, tenemos acá el agua, ¿sí? El agua es una de las grandes. Esto, bueno, menos mal que lo hice yo este pavo. Acá tenemos el oxígeno. Fíjense que el oxígeno tiene 6 electrones externos porque está en el grupo 6A. ¿Sí? Eso lo pueden buscar ustedes si quieren. Miren, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones externos. No miren estos de adentro, ¿sí? Este es el otro orbital del oxígeno que no me interesa, estos dos, digamos, ¿sí? Entonces, tiene 6 electrones externos y lo que necesita es 2 electrones más. Esos 2 electrones más se los va a dar el hidrógeno, ¿sí? No, pero no se los va a dar, no se los va a ceder, pero sí se los va a compartir el hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, son los 6 que tiene externos más uno del hidrógeno que le comparte y otro de otro hidrógeno que le comparte. Y a su vez, el hidrógeno también se lleva un electrón de cada hidrógeno se lleva un electrón del oxígeno, pero nunca el oxígeno se lo cedió, sino que están siendo compartidos. ¿Ven? Miren los electrones que están compartidos. Son este y este, este y este. ¿Ven? Y acá es este y este. ¿Sí? O sea que acá hay un par de electrones compartidos y acá hay un par de electrones compartidos. ¿Sí? Esto es una estructura de Lewis de una unión covalente. ¿De acuerdo? Acá está lo mismo, un poquito más feo, pienso yo, pero bueno, ven, acá ven que dice enlace covalente, porque son ese par de electrones que comparten ambos átomos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces yo acá les pongo no corchetes y cargas. No corchetes y cargas porque acá no hay ningún elemento que esté cediendo y ningún elemento que esté ganando. Se están compartiendo, ¿sí? Entonces, la forma de escribirlo es como a ustedes les gusta en realidad. Si lo quieren escribir así, menos esto, O sea, esto del medio, esto no, porque no hace falta, ¿sí? Y estos tampoco, ¿ven? Estos dos que están acá, tampoco. Pero si ustedes lo quieren escribir así, o sea, eso es como a ustedes les guste, no. Yo toda la vida lo hice de un modo y toda la vida a todo el mundo se me explicaron diferente. Y para mí la forma que yo lo hacía era más clara. No es porque yo lo hiciera, pero a mí me parecía que era más claro porque yo como que englobaba los electrones que quedaban implicados en la unión química y los demás es como que le hacían unas rayas, no sé. Y yo nunca entendí por qué se explicaba así y por qué a mí me lo explicaron más lindo. Nunca entendí eso. Bien, dice Gabriel, ¿estas uniones sí forman moléculas? Sí, estas uniones sí forman moléculas. O sea, el agua sí es una molécula, esto que se llama metano, sí es una molécula, sí que es carbono con 4 hidrógenos. Sí, son moléculas. Después vamos a hablar de eso. Gracias por tirarme el dato porque ya me estaba olvidando que les iba a mostrar algo de eso. No sé si hoy, igual, no creo hoy, pero sí les voy a mostrar algo de eso. Entonces, estas sí son moléculas, como dice Gaby, y antes de que no cunda el pánico, las otras son moléculas. Bueno, estrictamente no. O sea, esto no es una molécula, miren. Por ejemplo, esto no es una molécula, ¿sí? Esto tampoco. O sea, las sales estas no son moléculas. Lo que se llaman uniones mínimas, ¿sí? Es decir,
Hay un montón de cloros y un montón de sodios en una estructura cristalina, pero esto se los voy a mostrar mañana, ¿sí? Les voy a buscar un dibujito bonito y les voy a mostrar cómo es un cristal de cloruro de sodio. O sea, ustedes cuando tienen cloruro de sodio tienen un cristal. De hecho, ¿no vieron que es un cristalito, digamos? La sal son cristalitos. Bueno, eso es porque tiende a formar, digamos, esa estructura. Como que hay un cristal madre, como un germen, digamos, y después a partir de ese germen como que se va tiqui, 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 aumentando la cantidad de átomos. Pero no es una molécula. En cambio, esto sí es una molécula. Si ustedes tienen una molécula de agua, tienen un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Punto. Eso es una molécula de agua. ¿Sí? Así es como más lineal el asunto. Eh, en cambio, con el cloruro de sodio, por ejemplo, eso es una unidad mínima. Dije unión mínima, perdón, es unidad mínima. ¿Sí? Es como la mínima unidad. Es como yo dijera, no sé, en el profesorado hay, no sé, voy a decir una estupidez, pero qué sé yo, un varón por cada una mujer. Si yo doy esa relación, eso no implica que haya un varón y una mujer. Eso implica que cada una mujer hay un varón. ¿Sí? Eso es lo que sucede con el cloruro de sodio. Cada un sodio hay un cloro, sí o sí, en el cristal. Pero eso no implica que haya un sodio y un cloro, de hecho hay un montón. En cambio, cuando yo hablo de una molécula, hablo de que sí hay una mujer y un varón. Y punto. ¿Está bien? Bien. Entonces, fíjense, estos compuestos son todos compuestos con uniones covalentes. ¿Por qué? Porque son todos no metales. Fíjense, el hidrógeno yo les dije que se comportaba como un no metal, entonces fíjense que está en varios, ¿sí? Hidrógeno. El oxígeno es un elemento muy electronegativo, es un no metal, ¿sí? Acá está el oxígeno de nuevo. El carbono es un no metal, lo van a ver hasta el hartazgo, el cloro, el azufre, ¿sí? El fósforo, el bromo, el yodo, todos esos, el nitrógeno, toda esa parte de la tabla periódica, toda esa parte de la tabla periódica son todos no metales, ¿está bien? Es decir, toda esta parte. Oxígeno, nitrógeno, azufre, cloro, ¿sí? Bien. Y el hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno también, a pesar de que está en la otra punta, ¿sí? Bien. Bueno, y termino con la unión metálica, que es una pavada igual la unión metálica. No hay que hacer ningún ejercicio con la unión metálica, por suerte, gracias a Dios. La unión metálica tiene que ver con esto. Ustedes piensen en una barra de, no sé, lo que ustedes quieran, en una barrita de zinc, en una barrita de cobre, en una barrita de hierro, lo que quieran. Lo que sucede es que hay un montón de átomos del mismo elemento unidos, ¿sí? Uno al lado del otro, uno al lado del otro, uno al lado del otro. Lo que sucede con estos átomos es que, como son todos metales, van a tender a qué? A liberar sus electrones externos. Es todo lo que estuvimos hablando la clase pasada, por ejemplo, ¿sí? Que los metales siempre tienden a liberar, a ceder sus electrones externos, siempre, ¿sí? Es una tendencia que les genera una ganancia energética. No porque les genere una ganancia de energía, sino que les genera un estado de menor energía, es decir, más estable. Lo que hablamos todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Como hay, imagínense en la barra, hay un montón de núcleos en este caso de zinc, ¿no? Hay un montón de núcleos de zinc, núcleos, con sus electrones, sus electrones, sus electrones. Cada uno tiene sus electrones. Entonces, ya en un momento, llega un momento determinado donde yo ya no puedo saber este electrón de qué átomo vino. ¿Sí? Si vino de este, si vino de este. Por eso es que digo que los electrones están deslocalizados, porque los electrones son como un puré, están como dando vueltas por todos los núcleos, ¿sí? Es decir, este electrón está dando vueltas por una marea de electrones, ¿sí? Esperen que voy a leer. Una barrita de chocolate. Bien. Entonces, por eso es que digo que los electrones están deslocalizados, no están ahí pegaditos a su núcleo esperando que venga un... No, ¿sí? Están deslocalizados. Eso implica, ¿sí? Que la unión sea muy fuerte, ¿sí? Porque es una unión, digamos, donde hay cargas,
por lo tanto es una unión importante, después lo van a ver un poquito más adelante también. Las uniones que generan cargas son uniones importantes. Y esto lo que explica es el comportamiento de un metal, porque fíjense que un metal es buen conductor del calor, es buen conductor de la electricidad. ¿Por qué conduce la electricidad? Bien. Y bueno, por esto, porque tiene un montón de electrones deslocalizados. Si yo le pongo una fuente de electricidad de algún modo, lo que hace es orienta todos sus electrones y la electricidad pasa como hermosamente, ¿sí? Por eso es que conduce bien la electricidad, el metal. Y también conduce bien el calor, pero bueno, también por otras cuestiones. Entonces, unión entre átomos metálicos del mismo tipo o diferente. O sea, podría haber una aleación también, donde puede haber dos tipos diferentes de átomos, pero igualmente hay una deslocalización de electrones. ¿Sí? Todos comparten todos sus electrones. ¿Ven? Todos los átomos comparten todos sus electrones. Y es una unión muy fuerte. Justamente es la unión de un metal. O sea, imagínense si eso no será fuerte, ¿no? Como que es fuerte. Esperen que esto no lo puedo abrir. Bueno, bien. O sea que acá ustedes no tienen que hacer nada, ¿sí? Esto es simplemente, esto es como es una cuestión más teórica. No es, digamos, se les puede pedir que hagan un esquema, pero no sé. No creo que se los pida, jamás. Nadie. Bueno, nada. Estas cosas que se me van ocurriendo cuando voy haciendo el power, porque si no me aburro. Y me acordé esta era la fundidora de acero Ajax, o algo así. Nada, se me va ocurriendo porque soy fanática, creo que ya se dieron cuenta. Y acá está, por ejemplo, una barra de cobre. Eh, ven que quedan los núcleos de cobre más dos. ¿Por qué más dos? Y bueno, porque el cobre perdió dos electrones. ¿Y esos dos electrones cuáles son? Y pueden ser estos dos, este, qué sé yo. Está todo deslocalizado. ¿Sí? O sea, no se sabe dónde están los electrones específicamente que venían de acá. Y además otra cosa que tienen que saber ustedes es que un electrón es un electrón, no se puede, o sea, no hay una característica del electrón que diga, ah, este electrón es de un azufre. No, sí, el electrón es el electrón, punto. No importa de dónde venga. No sé, un protón es un protón, no importa de dónde venga. Lo mismo con un neutrón, ¿sí? Cuando yo ya empiezo a hablar de un átomo, y cuando yo ya le doy la entidad de átomo, ahí ya digo, bueno, esto tiene tantos protones y tantos electrones, por lo tanto lo voy a llamar Pepe, ¿sí? Entonces ahí, o lo llamo azufre. Ahí sí, uno le empieza a dar como un nombre, una característica, qué sé yo, porque bueno, eso sí tiene como sus particularidades, pero si yo hablo de un protón solo, un protón es un protón, punto, no importa de dónde venga. Bien, bueno, ahí está, ¿sí? Por si no estaban convencidos de que era fanática, ahí estaba. Bueno, uy, ya se desgrabó el primer cosito. Bueno, entonces, vamos a abrir este y vamos a hacer lo que podamos. No sé cómo vamos a hacer esto en esta pantalla, pero lo vamos a tratar. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, podemos ver una unión que ya hayamos visto, así no se hace tan... Uy, qué apreté. Ah, bueno, no fue tan grave. No sé, podemos hacer esta unión, a ver qué les parece. H2O, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con el H2O? Bueno, lo primero que yo tengo que hacer es identificar que esto va a ser una unión covalente. Eso se puede identificar por, a ver, identificar, se trata de una unión covalente. Dos puntos, de dos maneras. Con el criterio de la electronegatividad, que yo les dije que, bueno, que está bien, pero podríamos utilizar el criterio de no metal más no metal. Más no. ¿Sí? Bien, eso primero. Bien, una vez que ya tenemos identificado que esto se trata
de un compuesto que goza de uniones covalentes, vamos a tratar de hacerlo. Lo que tenemos que hacer es, acá no es como cuando teníamos las uniones iónicas, acá lo que vamos a tener que hacer es disponer estos átomos de la manera más simétrica posible, es decir, de este modo, en este caso, ¿no? De este modo, ¿sí? O sea, lo vamos a disponer de una manera simétrica. El hidrógeno va a tener un electrón externo, y también este. El oxígeno no va a tener un electrón externo, el oxígeno va a tener 6 electrones externos, porque ustedes, esto ya lo saben, ¿sí? ¿Cómo hago esto para que quede rápido? A ver, mira, te lo viste. Me vas a acordar a la nena esa que dice, mirá, ¿de quién te burlaste? Ahí está. Bueno, me queda medio feito, pero... A ver. Voy a hacer así, re feo, pero... Mira, bueno, quedó igual. No importa, ahí estamos. O sea, el oxígeno va a tener 6 electrones. Tiene más ganas. El oxígeno va a tener 6 electrones externos y el hidrógeno va a tener 2 electrones externos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la unión? El oxígeno le va a prestar un electrón al hidrógeno y el hidrógeno le va a prestar un electrón al oxígeno. De este lado y de este lado. ¿Sí? Este electrón que está acá lo voy a poner de este lado para que lo veamos mejor. Miren, así. Entonces, la unión se va a dar de este modo. Miren, así les voy a mostrar cómo yo hacía mis uniones en su momento, hace muchos años. A ver si puedo hacer un redondelito, pero que no te, que me quede... Bueno, tendría que hacer una cosa así, pero que no me quede... No. Relleno sin relleno. Ahí está. Ahora sí. ¿Ven? Lo que estoy tratando de hacer es tomando los electrones que me quedan en la unión. Miren, lo voy a hacer así. ¿Ven? Que me quedó bastante bien. Bastante. ¿Sí? O sea, este par de electrones constituyen una unión covalente. ¿Por qué? Porque son un par de electrones que se están compartiendo, no se están cediendo, ¿sí? Ni tomando, por supuesto. Les voy a mostrar la otra unión, que estaría aquí. Bueno, esta me queda un poquitito más grande porque... Ahí. Y ahí está la otra unión, ¿sí? Entonces, se trata de dos uniones covalentes simples. Simples, ¿por qué? Porque estamos hablando de un par de electrones, ¿sí? Siempre que haya un par de electrones, por ejemplo, acá hay un par de electrones, esta es una unión simple. Y acá hay un par de electrones, esta es una unión simple. Entonces, por eso es que hay dos uniones simples. ¿De acuerdo? Por ejemplo, así, la verdad que me quedó bastante bien. Ustedes podrían hacer una Lewis así, exactamente como está acá. Ni más ni menos. Y acá no hace falta poner nada más. O sea, la Lewis es esta y punto. ¿Sí? Y después si quieren pueden poner la fórmula molecular abajo, pero ya está. ¿Se comprende? Acá no se pone más nada. No es como antes que hacíamos esta configuración, que hacíamos todo esto y en la frutilla del postre era esta. O sea, si no está esto está incompleto. En cambio acá, la Lewis es esto y ya está. Si quieren pueden escribir de nuevo esto, como para que quede claro que esta era la fórmula molecular y ustedes hicieron la Lewis de esta fórmula molecular, pero nada más. ¿Sí? No hay más que esto. A eso voy. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos la unión covalente? Sí. Sí, profe. Bien, me encantó. Entonces, lo que quiero es, porque quiero que hagan un par ustedes, como de tareita para mañana, los que puedan, y mañana hacemos alguna un poquito más heavy, todos juntos si quieren, hacemos alguna un poquito más grande, perfectirillo. Perfectirijillo. Bueno, hacemos alguna más grande entre todos, pero bueno, ya así no les quemo tanto la cabeza porque tampoco mi intención es quemarles tanto la cabeza. Esperen que voy a volver al Zoom.